Buenos días, pueblo cubano, donde quiera que usted se encuentre, cubano, hoy día también, dentro y fuera de Cuba, en cualquier parte del mundo. Les habla Teresa Ortiz desde Florida, son las 7:30 de la mañana. Y este mensaje o este pequeño video se lo voy a hacer llegar directamente a la familia de José Daniel Ferrer. Creo que se lo debo, intercambié con él recientemente, la semana pasada, unos mensajes donde yo le agradecía por la labor que hace, por la libertad de Cuba y por el pueblo cubano, y él a su vez me contestaba que era un deber. Pues bueno, es mi deber también volverle a agradecer a José Daniel Ferrer, donde quiera que la dictadura lo tenga secuestrado en estos momentos, y al pueblo cubano en general, a los muchos Ferrer dentro y fuera de Cuba que también aspiran y desean la libertad del pueblo cubano. El secuestro de José Daniel Ferrer el día 28 de abril del 2025, esta semana, es un secuestro ilegal, un registro ilegal, un robo a todos los bienes de consumo y a todos los bienes materiales que él y su familia poseían por parte del régimen Castro Canel. El régimen una vez más ha actuado ilegalmente, violando todas las normas de derecho doméstico y derecho internacional. No hay justificación alguna para hacer lo que hizo el régimen. Es totalmente inaceptable ante la Comisión Internacional por los Derechos Humanos de la OEA. Es inaceptable ante las normas internacionales de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, y es inaceptable de acuerdo al artículo 54 y 56 de la supuesta Constitución del 2019 del pueblo cubano. La vicepresidenta del Tribunal Supremo de Cuba, no sé por qué el presidente, el Rubén Remigio Ferro, no dio la cara ante esto, se atrevió a decir que José Daniel Ferrer había violado las condiciones impuestas por la libertad condicional. Para empezar, él nunca debió haber estado preso, porque de acuerdo al artículo 54 de la Constitución de Cuba, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión no es un crimen. Y de acuerdo al artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, reunirse, unirse, manifestarse pacíficamente no es un crimen. Habiendo dicho esto, pues los que están violando las propias leyes de Cuba es el mismo aparato jurídico que les responde al régimen, violando la división de poderes, teoría escrita del Estado y el Derecho por Montesquieu muchos años en el pasado. Este tipo de violación que comete el régimen cubano lo está haciendo desde el año 59, desde que triunfó esa mal llamada revolución. Y yo le mando a la esposa, al señor Ferrer, y al hijo mi más sentido pesar por lo que están sufriendo y pasando. Es cruel, es inhumano, y yo sé lo que se siente cuando te violan tus derechos y tu privacidad y tus derechos inalienables. A mí me crió mi abuela mientras yo crecí en Cuba en los años 70 y 80. Mi abuela fue la que me crió, y mi madre. Mi abuela nunca aceptó esa mal llamada revolución y siempre se opuso a todo lo que venía de ella. Por esa razón muchas veces fue arrestada. Una de las ocasiones en la que fue arrestada, yo me encontraba en la casa, tenía como 8 años. Se hizo un registro ilegal en la casa. Lo que recuerdo de ese registro fue que todos mis juguetes, el cajón con jugueticos que yo tenía fue virado al revés y me rompieron los juguetes. Esa memoria que yo tengo de los años 70, para que vean que no viene de ahora, viene de hace más de 45 años atrás. Esa memoria que yo tengo me creó una frustración y un dolor que nunca he superado. Al contrario, me han hecho una mujer disidente, una mujer que
no acepta el Partido Comunista de Cuba y jamás va a aceptar el supuesto comunismo, en teoría, que se achaca esa dictadura cubana. Así que pienso que el niño de José Daniel Ferrer y de Ismari debe estar frustrado, debe estar dolido, debe estar preguntándose por qué me está pasando esto. Y nada, lo que han hecho de ese niño, lo que van a hacer de ese niño es un anticomunista y un luchador por la democracia y la libertad de Cuba. Muchos hemos pasado y sufrido por eso, muchos lo siguen sufriendo y pasando ahora mismo dentro de Cuba. Y todo es a causa de un régimen cruel e inhumano impuesto a los cubanos desde el año 59 por una mafia que es la que está dominando los derechos fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Ciudadanos cubanos, los derechos fundamentales que nacieron con usted, el derecho a pensar, a caminar, a hablar, no se le debe a ningún régimen, no se le debe a ningún gobierno, se los dio Dios al nacer y son suyos. Lo que hizo José Daniel Ferrer de alimentar a los pobres, a los inválidos, a los hambrientos, fue un acto humano que no merecía ser puesto en la situación en que él está y no merecía o no merece estar secuestrado simplemente por ayudar al ser humano. Miren, yo vivo en los Estados Unidos hace más de 25 años. Y yo volví a estudiar, yo estudié leyes en Cuba, se lo dejo saber al Tribunal Supremo, para que entiendan y sepan de que yo sé de lo que estoy hablando. Yo me gradué en el año 1995 con notas excelentes, pasando tremenda hambre y tremenda necesidad. Miren la trayectoria desde un secuestro, cuando atacaron la casa de mi abuela se la llevaron presa y me dejaron sola a los 8 años con mis hermanos varones, 3, que no me dejarán mentir. Había un bebé en ese tiempo. Entonces yo sé de lo que estoy hablando. He sido víctima de esa represión. Estudié leyes allá, pero no solamente eso. Estudié leyes en los Estados Unidos porque yo simplemente quería entender claramente cómo es que se vive en libertad y cuál es la diferencia entre un sistema de derecho opresor y civil como el cubano y un sistema de derecho común como lo tenemos acá en los Estados Unidos, donde la libertad de expresión y de pensamiento sí se respeta, a diferencia de lo que está pasando en Cuba actualmente. Déjenme decirle a ustedes que ese trauma que causó el régimen cubano a mis hermanos y a mí, y ahora al hijo de José Daniel Ferrer, y a todos los niños cubanos sufriendo este tipo de represión y persecución por pensar diferente, solo va a terminar el día en que el pueblo cubano decida hasta aquí. Ustedes, pueblos cubanos, están a cargo y al mando de decidir su propio destino. Está en ustedes decir, aceptamos o no aceptamos, no más. El día 1 de mayo, sé que muchos ya se van a lanzar a las calles dándole apoyo a ese régimen. Y lo están haciendo en su mayoría por hipocresía, porque están siendo forzados. Si lo quieren hacer, háganlo. Que quede en su conciencia, lo que le están haciendo a los opositores, y que quede en su conciencia que ustedes mismos están sembrando su propia tumba por seguirles el paso a ese régimen opresor y maligno. Ustedes están a cargo de su destino, ustedes están a cargo de su libertad. Si le siguen sirviendo al régimen por miedo, van a seguir siendo sus esclavos hasta que ya no puedan más y mueran de hambre, de enfermedad y de necesidad extrema. No le sirvan al régimen por miedo. Levanten sus voces, hagan valer sus derechos. Es la solución para ustedes poder salir de esa dictadura más temprano que tarde. O sigan sumidos a ellos, sumisos y viviendo como perros. Porque el pueblo cubano está viviendo peor que un perro en los Estados Unidos. No tienen hambre muchos, no tienen comida muchos, no tienen cobijo, se les están cayendo las casas encima. Los viejos de la tercera edad, las personas mayores están muriendo de necesidad, de hambre, no tienen un techo.
y entonces los niños no tienen alimentos para ir a la escuela. Y todo es a causa del mismo embargo que ha puesto el mismo régimen cubano. No es ningún embargo externo. Eso es una vil mentira. No se dejen aplastar más. No se dejen humillar más. Libérense ustedes o los matarán a todos. Poco a poco, de manera genocida como lo están haciendo ahora mismo. Por último, para terminar este video, Estados Unidos no es el enemigo de ustedes. Es su propio régimen que los gobierna. Ese régimen está en guerra con ustedes mismos. Ese régimen es el que los oprime, no es el gobierno americano. Miren, acá, desde que yo llegué a los Estados Unidos, le he aportado a la comunidad voluntariamente, sin cobrar un centavo, de mi preparación profesional, de mi dinero, de todo lo que yo he tenido, se lo he dado a la sociedad americana sin pedir o esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque les estoy sumamente agradecida por todo, las oportunidades y las libertades que me han dado. Yo trabajé en un principio, llegando a los Estados Unidos, en un tribunal, lo que le llaman un tribunal municipal acá de condado, ayudando, asistiendo a los jueces, a una organización sin fines de lucro para proteger a las víctimas de violencia doméstica. Cuando estudiaba leyes en este país, también asistía a las personas que no conocían el idioma para enseñarles cuáles eran sus derechos mientras era estudiante de Derecho, cuáles eran sus derechos para defender su propiedad y proteger su propiedad en un momento de crisis donde estaban a punto de perder sus propiedades por cierres hipotecarios, por no pagarle lo que le debían al banco. Simplemente, como parte de mi carrera de Derecho acá, me acuerdo que tuve un compañero de escuela en la universidad, acá en Leyes, donde él no veía, y es un gran amigo hoy, y yo lo llevaba a los lugares, lo asistía a comprar la comida, lo ayudaba con las clases para que él pudiese entender el material y pudiese pasar los exámenes. Y como son pequeños ejemplos que le muestro de lo mucho que se permite al ser humano en Estados Unidos hacer por otros, y por eso no somos penalizados. ¿Por qué tuvo José Daniel Ferrer que ser penalizado por ayudar a otros dentro de Cuba? Eso es un crimen, eso es ilegal, y eso es simplemente parte del genocidio que el régimen cubano está cometiendo contra su propio pueblo. Recuerden esta palabra: el régimen Castro Canel está en guerra con su pueblo, está en guerra con ustedes. Libérense más temprano que tarde. Que Dios me los bendiga.